Bueno, doctor Marco Fernández, investigador asociado de México Evalúa, estudioso de estos temas. Te saludo. ¿Cómo estás, Marco? Buen día. Hola Alejandro, muy buenos días. Pues la verdad, me gustaría decir que contento porque tenemos más certidumbres, pero no. O sea, creo que hay ya dos ruedas de prensa, la de la mañana y la de la tarde del día de ayer, Ujú. y lejos de que se hayan aclarado dudas básicas que me parece, pues tienen muchos papás, mamás, tienen muchísimas maestras, maestros, los chavos, de cómo va a ser el reinicio de clases, pues la verdad, pues siguen habiendo muchísimos cuestionamientos desde las cuestiones básicas. Ujú. Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer para las mamás, los papás que están regresando ya de manera presencial a trabajar? ¿Cómo el Estado mexicano planea apoyarlos de forma tal que realmente puedan ellos a su vez apoyar a sus hijos en la continuidad de las clases a través de la televisión? Esta pregunta, por ejemplo, se la hicieron ayer en la tarde al secretario y lo que dijo fue que, bueno, que el fin de semana van a tener una reunión para ver de qué manera le pueden apoyar a las mamás. Ujú. En el caso de la retroalimentación de los maestros, nosotros lo hemos platicado en distintas ocasiones, Alejandro, pues acuérdate cuando fuiste alumno o lo has visto con tus hijos, el proceso del aprendizaje no es como que uno se pone enfrente de la televisión y el Ujú. conocimiento se genera de manera espontánea. Una parte fundamental es precisamente el apoyo de las maestras, de los maestros, en retroalimentarte, en decirte, oye, ¿sabes qué? A ver, este concepto, uno como alumno piensa que ya lo entendió, empieza a hacer ejercicios, por ejemplo, de matemáticas y resulta que la cosa es más difícil de lo que uno vio en la lección de tele. Ujú. Por eso, la retroalimentación de tu maestro es fundamental. ¿Qué estrategia va a hacer la autoridad para mejorar esa retroalimentación? ¿O qué aprendimos de lo que no jaló en esta retroalimentación en el ciclo escolar anterior? Pues todavía no nos lo contesta la autoridad. Esto que acabas de decir me parece muy importante. ¿Qué aprendimos? O sea, ya de manera forzada, de manera pues intempestiva, se tuvo que interrumpir el ciclo escolar, se tuvieron que establecer las clases a distancia a través de televisión, etcétera. Algo debimos haber aprendido en ese lapso. Ya sabemos qué es y ya sabemos cómo aprovechar las ventajas o cómo enfrentar las desventajas de esa manera de impartir clases, Marco. Pues lo único que ayer contestó el secretario a esa pregunta fue que era una buena pregunta y que le pedía al subsecretario Bucio preparar una presentación con datos duros para explicarle a la sociedad. Ujú. O sea, No, no no sabemos, sabemos, no no sabemos. sabemos. Marco, ya hay fecha para el inicio del ciclo escolar, el día 24 de agosto. Sigue la decisión, me parece muy sensata, de no volver físicamente a las clases hasta que haya semáforo verde en todos lados, es decir, que ya no haya contagios. Pero eso se ve muy lejos. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué estamos enfrentando? Hemos tú y yo hablado en ocasiones anteriores de una crisis, de otra crisis de la que nadie quiere hablar, que es la educativa. Mira, Alejandro, con toda franqueza y con toda crudeza, sí estamos ante una generación en peligro. Yo observo cómo va evolucionando la pandemia y no hay en el horizonte ni corto ni de mediano plazo que el país esté controlando la evolución de la misma, lo cual hace que muy probablemente, al menos en lo que queda de este año, las clases se van a hacer a la distancia. Y han estado saliendo estudios en la perspectiva comparada que demuestra dos cosas. La primera es que las opciones a distancia, en particular la televisión, eh, incrementan las brechas educativas en las sociedades, porque hay familias que tienen la posibilidad de acceder al Internet y complementar las lecciones por tele y tienen capacidad de que sus docentes realmente estén
apoyando a los alumnos. Ya en los casos de mayor privilegio, incluso están haciendo en algunos países grupos pequeños de alumnos, contratan a un maestro con todas las medidas de sanidad y se toman clases en alguna casa, en el patio y demás, y así esas familias privilegiadas logran seguir teniendo mejores aprendizajes. No es la realidad de los millones de alumnos que acuden a los colegios públicos del país y que además complica aún más la situación precisamente porque muchos no logran el contacto con sus maestros, se desaniman, se frustran académicamente y no ven el propósito de seguir estudiando. Y a eso se le suma la dificultad económica y es un caldo de cultivo muy negativo y muchos tiran la toalla y abandonan la escuela. Y justo el día de hoy, diversos medios de comunicación mencionaban cómo hay cifras preocupantes de estimaciones del abandono escolar en el país. Por eso uno hubiera pensado que ante este problema clave, el día de ayer la autoridad nos pudiera explicar cuáles son las medidas que ellos tienen contempladas para tratar de contener el abandono. Por ejemplo, ¿por qué no mejor hacen una mejor focalización del programa de becas y empiezan a ver cómo vamos a hacer tutorías a la distancia para que los chicos precisamente no tiren la toalla? Pues espero que pronto, en las siguientes ruedas de prensa que tienen de aquí al 23 de agosto, antes de que inicie clases el 24, nos puedan explicar este tipo de medidas. Además, Marco, otra vez lo que dices, pues algunos padres con la posibilidad económica, de manera preocupada y también responsable, pues contratan un profesor que saben que está cuidado y que no es gran riesgo de contagio, se reúnen en una casa, etcétera. Pero eso vuelve a condenar a los niños de familias de menores recursos, pues al atraso. Sin duda alguna, mira, en países donde controlaron la pandemia, por ejemplo, Uruguay, los primeros que regresó a clases presenciales fueron los distritos escolares en comunidades rurales, porque ahí hay menor tasa de contagio y porque ellos entendieron que justo los primeros más afectados por la opción de educación a la distancia son los chicos de las comunidades rurales. Yo quisiera pensar que la autoridad ya está pensando cómo tratar de contener las afectaciones educativas y la verdad, también es una obligación y una responsabilidad de las autoridades de los estados. No va a venir todo del papá gobierno federal. Claramente yo veo señales de que están pues superados por el tamaño de la crisis y yo esperaría que en algunas entidades los secretarios y sus gobernadores sí se pongan las pilas para tratar de contener las afectaciones educativas en sus entidades. Pues sin duda, sin duda. Doctor Marco Fernández, gracias, como siempre. Muchísimas gracias, como siempre. Muy buen día. Buen día.